la proclamación inevitable y necesaria de la Tercera República, seguimos presentando libros de poesía, cosa que vamos a seguir haciendo todos los viernes y que llevamos ya haciendo todos los viernes desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hoy pues tenemos una cita especial, ¿no? Y presentamos Frutas y banderas de Paco Moral. Paco Moral es un poeta que conseguimos volverlo a la literatura hace ya unos años, cuando publicamos el libro de las cartas, allá por el año 2008. Paco había publicado un libro, yo creo 20 años antes, Suave es la noche, Suave viene la noche, una colección muy bonita que yo recuerdo muy bien, y desde entonces pues bueno, había sido como una especie de espía de lujo de la literatura, ¿no? Y cuando le conocimos pues conseguimos volverle ya para siempre a la poesía, ¿no? Situación que vosotros, muchos de los que estáis aquí, sabéis que en Ediciones Vitruvio hemos hecho más de una vez y la verdad es que siempre nos ha salido muy bien. Y el libro de las cartas, que fue el libro primero aquel que publicamos de Paco, pues es un libro emblemático para muchos, un libro muy bueno, del que todavía a día de hoy siguen saliendo reseñas en algunos periódicos y en algunos medios, o sea que es un libro que está muy vivo. Ahí, si alguno no lo tiene, hemos podido rescatar del almacén los ejemplares, así que si alguno no lo ha leído lo puede leer ahora. Y este libro que presentamos, Frutas y banderas, es un libro en el que Paco lleva trabajando en muchos años, ¿no? Yo es un libro que ya le he oído hablar de él en muchas ocasiones y que tenía muchas ganas de por fin editar, así que yo creo que hoy es un día muy bonito, ¿no? Aparte que con el día de hoy empezamos la semana del libro, ¿no? que va a ser una semana plena y fuerte, ¿no? Como luego ya las mañanas, sábado y domingo, vamos a coger fuerzas porque la semana que viene la tenemos cargada de poesía, ¿no? Y para presentar Frutas y banderas pues tenemos la suerte de tener a Pedro Antonio González Moreno, ¿no? Un poeta muy admirado por mí y por mucha gente, ¿no? Un poeta excepcional, al que también hace años publicamos un libro maravilloso, La ilusión y sus formas, que es una antología donde Pedro recogió los mejores poemas de su obra poética hasta ese momento, ¿no? Y realmente es uno de esos libros que también a uno le llenan de orgullo y le gusta mucho publicar. Lo cuidamos mucho y de ese libro sí me hubiera gustado traer hoy ejemplares, pero no he podido porque no queda ni uno ni medio, ¿no? Así que aún así estoy seguro que Pedro seguirá presentando libros nuestros y que no sé si en la próxima presentación que hará de libros nuestros, pero sí sé que en alguna podré poner libros a la venta, ¿no? Así que nada más, muchas gracias a todos por estar aquí en esta tarde tan bonita de abril. Muchas gracias al Café Comercial por cedernos siempre este rincón de Don Antonio que se llena de poesía últimamente día sí día no, lo cual es una ventaja. Y bueno, vamos a disfrutar mucho de la poesía de Paco Moral. Así que muchas gracias y le paso la palabra a Pedro Antonio González Moreno. Bueno, pues gracias, muchísimas, por todo ese cariño que Pablo acaba de demostrarme. Solamente entre este intercambio de afectos y de flores que solemos echarnos aquí cuando estamos arriba, y también a veces cuando estamos abajo, me voy a permitir la libertad de hacerle una corrección. La ilusión con que él me ha cambiado el título de ese libro que presentamos hace ya unos cuantos años, La erosión y sus formas. Entonces, la ilusión y sus formas. Pues digo que es la ilusión de haberse acordado de aquella antología, que fue, por cierto, el momento, yo voy a decir, histórico y muy agradable para mí, en el que yo conocí a muy buenos amigos, todos ellos, o casi todos ellos, vinculados con el ámbito de Vitruvio. A Pablo ya lo conocía antes, pero allí conocí, por ejemplo, entre muchos otros amigos, a Paco Moral. Entonces tengo buenísimos recuerdos de aquella presentación, para mí ya lejana, y de aquel libro ya desaparecido, y posiblemente nos una en el futuro algunos proyectos. El caso es que desde entonces, sí es verdad que parece mentira, pero no conocí a Paco Moral, no lo conocí antes de aquel año, creo recordar que fue en el 2007, y cosas extrañas, siempre he tenido la sensación de que le conocía desde toda la vida, como si hubiéramos compartido una infancia que no compartimos,
pero que tuvimos muchas cosas en común, como si hubiéramos compartido una adolescencia que realmente era una adolescencia generacional, y en sus versos me di cuenta algunas veces de que ese mundo del que él habla fue mi mundo también, el mundo del pasado, pero también el mundo del presente. Por eso es uno de estos extraños casos en los que uno no puede decir que Paco, ni siquiera como poeta, por supuesto tampoco como amigo, no es de esos de toda la vida, pero siempre y cada vez más tengo la sensación de conocerlo desde siempre. Así que yo creo que es una de estas afinidades afectivas que existen entre nosotros y que nos hace pensar que pues, hay mucha comunión, muchas cosas en común, aparte de lo que es estrictamente poético. Así que, bueno, Ana exactamente lo mismo, también la conozco de esas fechas más o menos. Lo que pasa es que ya es una relación distinta, porque yo prefiero la nuestra. En este caso parece que hablamos más siempre de la amistad de barra, cuando uno se permite pues, en esas noches largas medio emborracharse con los amigos, que es lo que da más de sí. Nosotros pues, como que es más literario. Pero bueno, son, aunque no sean de siempre, pero son muy buenos amigos, y yo además pues le siento una especial devoción por la poesía de Paco, de la que recuerdo que he leído 3 de sus 4 libros, porque yo recuerdo, publicados. Y sobre este último, agradezco también el gesto de haber contado conmigo para la presentación, ya por razones más personales, por el ambiente. Es verdad que yo he presentado ya algún libro de Vitruvio y ya está previsto que presente algún otro, pero el hecho de que sea precisamente en este ambiente digo, del café comercial, de tanta tradición literaria, a mí me trae recuerdos muy especiales también. Y no es por hacer autopropaganda, pero este ambiente precisamente lo retraté yo ya en su momento en una obra que seguramente muchos no conocéis, algunos no recordaréis, Los Puentes Rotos. Es un ambiente que yo aproveché precisamente para hacer una cierta sátira literaria del mundillo de los poetas, y de la que no, por supuesto, no vamos a hablar aquí ahora. Me voy a limitar ya a leer estas reflexiones que creo que le he dicho, y lo digo siempre, se lo he dicho a Paco y lo seguiré diciendo, ni es crítica literaria ni es nada que no sea algo parecido a mis propias impresiones sobre sus versos, dichas de una manera más o menos literaria, pero de esas intuiciones y vivencias que uno entiende casi comunes y compartidas, aunque haya sido en la distancia de dos mundos que no fueron en este caso comunes, pues son simplemente eso, un acercamiento a su obra y unas reflexiones que no tienen que coincidir o no tienen por qué coincidir necesariamente con la realidad de su poesía. Y yo cada vez mantengo más la idea de que cuando leemos a otros poetas, lo que estamos haciendo en el fondo es proyectarnos a nosotros mismos en eso que leemos. Y cuando escribimos sobre eso, más todavía. O sea que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad de tu poesía, pero por lo menos ya sabes que lo que lo digo con sinceridad. Yo he titulado estos apuntes recordando o parafraseando una cita que supongo que la versión original habrás mantenido, la de Bertolt Brecht: tiempos sombríos y territorios inestables. Basado pues en estos versos que me resultaron muy sugerentes de Bertolt Brecht, que dicen: en los tiempos sombríos se cantará también se cantará sobre los tiempos sombríos. Y de tiempos sombríos es precisamente de lo que hablamos. Esos versos introductorios de Bertolt Brecht son una clave muy reveladora de este libro, porque en esos versos ya se hace referencia a esos tiempos sombríos que vienen a marcar no solo el tono y los temas, sino también la atmósfera y cierta tensión dramática del poema. Una intensidad dramática que el poeta intenta siempre contener, aunque a veces la rabia o el dolor se desbordan y acaban abriendo hondas quebrajaduras en la memoria personal o en la propia piel de los poemas. Como si hubieran sido ordenados de forma caleidoscópica, en este libro se superponen temas y motivos, tonos y acentos, timbres y registros,
identidades y estados de ánimo, incluso tiempos y estilos distintos, como si se trataran de órganos diferentes que buscan su sitio dentro de un mismo cuerpo. Y dentro de ese cuerpo integrador, que es el del poema, hay una dimensión temporal que actúa como eje o como columna vertebral de todo. Un tiempo de frutas y banderas. Un tiempo que es el anunciado en el título, que se sitúa en el pasado y que corresponde sobre todo a los primeros poemas, donde se evocan, por ejemplo, amores nebulosos y chiringuitos a pie de playa, de un verso suyo. Tiempo de himnos y de fe en vagas ilusiones que ya transcurridos los años solo puede contemplarse con nostalgia y con la certeza de que en su propia esperanza estaba también encerrada su mentira. Tiempo ya deshabitado de un niño perdido que ya no existe y que no se reconoce al mirarse al espejo porque lo que se evoca es una realidad fantasmal, difuminada por el salitre de los años. Una realidad que provoca en el poeta la sensación de saberse, dice, quebrado de nostalgia y absurdamente viejo. Tiempo, dice también, de pan con chocolate, de los días de infancia y del despertar adolescente, que queda reducido a un cúmulo de sensaciones dispersas y borrosas. Por ejemplo, una casa de playa, unas viejas camisas con más de 30 años, o por ejemplo, una imagen de gran expresividad, que es la de un perro recordado, muerto en la cuneta. Si los recuerdos son un territorio inestable, no menos inestable es el territorio de la duda. Y sobre las dudas quiere asentar también Paco Moral sus pasos indecisos. Dudas no solo sobre sí mismo y su propia identidad, sino también sobre la realidad y todas sus miserias. Dudas sobre las cuestiones más trascendentes, pero también sobre las pequeñas cosas de la vida. Incertidumbres sobre las que la palabra intenta sembrar la semilla de unas cuantas realidades verdaderas. Entre esas pocas certezas que el poeta consigue desvelar está la de la vida, la de la pura vida. Yo lo subrayo, entiéndase una alusión implícita ahí en ese adjetivo, la de la pura vida, concebida en términos casi mefistofélicos, como un tiempo concedido donde los placeres conllevan siempre una contrapartida de dolor. Y es que la felicidad, cuando viene, siempre parece llevar añadida en el contrato alguna cláusula cuya letra pequeña tal vez dice por estulticia o buena fe, casi nunca leemos. Y estamos acostumbrados, no solamente en el plano metafórico, sino en el plano de la realidad bancaria, precisamente, a no leerlo. Así sucede en el poema titulado Contrato, donde el arriba firmante, que es el poeta, se resiste a estampar su rúbrica en esos papeles que la vida pone ante él. Y donde dice, se esconde siempre una mentira oculta. Y si se resiste a firmar, es precisamente porque es consciente de que al hacerlo, como dicen los versos, se compromete a derramar 100 lágrimas sinceras por cada instante de alegría. La vida, desde tales planteamientos, aparece como un largo y duro camino, como un devenir donde a una ausencia le sucede otra, o como un campo de batalla en el que van acumulándose más derrotas que victorias, y a lo largo del cual son muchos los sueños abortados o maltratados que se fueron quedando en el camino. La vida es también entendida como combate y como una homérica travesía donde el enemigo unas veces son los lotófagos, las sirenas y otros diversos peligros que acechan a Ulises en su travesía, y otras veces, al mirarse en el espejo, es donde uno comprueba, el poeta comprueba, que no es el mundo, sino uno mismo, el verdadero y peor enemigo. Ante ese espejo en el que se ve desdoblado, el poeta comprueba que ni siquiera es el paso del tiempo quien ha dejado las huellas del cansancio en su rostro, sino más bien el peso de las derrotas. Un peso que es como un signo
de esos tiempos sombríos. Una marca vital o existencial muy antigua que parece formar parte de su propia naturaleza. Asociar las frutas y las banderas en un mismo plano simbólico produce una indudable sensación de extrañeza, tal vez un efecto de sorpresa estética al modo surrealista. Habría que recordar, no sé si haría falta recordarlo, pero lo vamos a hacer por si acaso, para aclarar esto, aquella definición de Breton del apóstol, así lo llamaban, el apóstol del surrealismo, donde vino a decir que la belleza era algo así como la reunión de una máquina de escribir y un paraguas sobre una mesa de operaciones, algo así como insólito, una asociación extraña. Una asociación, en cualquier caso, que golpea visualmente, al contraponer en una especie de bodegón sentimental dos realidades de difícil ensamblaje, la fruta y las banderas, o en un sentido más figurado, la carne y las ideas, el amor y los sueños, la tierra y el aire, la raíz y el vuelo, la ilusión y el desengaño, el deseo y la quimera. Una antítesis que nos produce la sensación, una vez más, de encontrarnos situados en el interior de un territorio inestable y que deja finalmente el sabor indefinible de una emoción desolada. Y así ocurre a menudo en este libro, donde el poeta se sumerge y nos sumerge en un mundo de desolaciones que dice, le duele en los dedos cada vez que lo escribo. Un mundo donde a veces todo se torna punzante y opresivo y se convierte en un roce amargo que raspa la garganta, donde los golpazos en la frente o los latigazos, son palabras suyas, se ensañan con su cuerpo y con su alma doloridas. Y otras veces la palabra se le llena de largas decepciones, de adverbios de negación, de nuncas y jamases, y la voz, traspasada de un estremecedor timbre existencial, se le quiebra porque sabe que ya nada será de lo que fue. Yo lo escribí bien, nosotros oímos más a esto que no importa. Pero la voz de Paco Moral se vuelve también a veces comprometida y solidaria. Voy a recordar, a propósito, he visto por ahí a Rafael González, el editor de Celesta, y uno de los libros que últimamente acaba de publicar, el anterior, creo recordar, también tiene ese tirón de denuncia en algunos momentos, así que vamos a recordar a Celesta, esa joven editorial, y deseamos tanta fortuna como a Vitruvio, por lo menos. Y quería, bueno, con el tiempo todo se anda, y son buenos poetas. Y quiero recordar que hay uno de esos poemas de cuando la noche cayó con ella sobre Lisboa, Paco se viene a declarar ante una huelga de autobuses o de tranvías, se viene a declarar algo así como un insurrecto. Bueno, pues ese tirón comprometido y de denuncia es otro de los aspectos más interesantes también de su poesía. Esa voz comprometida y solidaria de Paco Moral puede llegar a convertirse aquí, en este libro, en una desgarrada oración atea, como él la llama, como sucede en el poema inspirado en los atentados del 11M. Un poema que ofrece la visión apocalíptica de una ciudad desmoronada. Y su verso se convierte entonces, más que nunca, en un testimonio o en un grito compasivo y solidario ante el dolor ajeno, ante el sinsentido más aterrador en medio del cual solo se oye como respuesta a tantas preguntas. Son versos suyos. A una mujer llorando con el llanto más triste y silencioso del planeta. La sombra de la muerte, con todas sus infinitas formas de devastación, planea por los alrededores de la carne, por los andenes condenados o por las esquinas de una calle cualquiera, incluso también acecha absurdamente, como en aquel cuadro de Chacal.
La muerte planea con esa insolencia de quien se sabe irreparable, como en el poema La certeza, donde el poeta siente esa plácida sensación que él llama de un dulce irme muriendo sin prisas, lento, turbio. Frente a tantas preguntas sin respuesta, el poeta se siente golpeado con serena resignación por la única certidumbre posible y definitiva, la de que todo ha de perderse como lágrimas en la lluvia. Aprovecho la llamada para recordar aquella mítica película de Blade Runner, esa famosa cita que él utiliza aquí precisamente en este poema. Como puede comprobarse precisamente en ese poema, con aires de despedida del mundo, y escrito con técnica de numeración caótica y a manera de inventario, donde lenta y emocionadamente se van enumerando todas esas cosas, tanto las trascendentes como las insignificantes, las que fueron como las que no pudieron ser, emociones, cosas y vivencias que están condenadas a perderse, a borrarse lo mismo que esas lágrimas que se funden en el agua. Atrapado en esa maraña de tiempos sombríos, el poeta intenta hallar alternativas liberadoras al dolor y las encuentra a veces en una cierta mirada irónica con la que consigue un efecto desdramatizador. O en otras ocasiones decide remansarse en el mundo inerte de las cosas, como en un intento de encontrar un anclaje que le mantenga atado a la realidad que le rodea. Los objetos cotidianos y esparcidos por la casa se convierten así en una presencia tranquilizadora y balsámica, al igual que las pequeñas y rutinarias acciones diarias le sirven para reconciliarse consigo mismo y con el mundo. Porque todos esos objetos, con su mero estar ahí, irradian una emanación de bienestar. Son como el indicador de que todo ocupa su lugar. Porque esas acciones cotidianas también sirven para que uno sea consciente del lugar que ocupa en el mundo y se sienta en armonía con él. Esas acciones tan manidas de, así las llama él, de doblar una sábana, planchar una camisa, preparar una tabla de patés o de quesos, ver una porno juntos, también constituyen todo un rito de afirmación de uno mismo y son, al mismo tiempo, como los detalles de una ambientación escénica necesaria para que se haga posible la existencia del amor. El amor es otro de los asideros más firmes donde el poeta encuentra una rendija de salvación. Ya es en su libro de las cartas, que ha citado Pablo anteriormente, tengo yo como fecha el 2008, había demostrado el autor que el tema amoroso es uno de los motores esenciales de su lírica. Y aquí, esa fuerza motriz de su voz y de su actitud vital aparece en ocasiones como una lejana evocación del pasado, de aquellos días de finales de verano de hace casi 30 años, como si se tratara de recuerdos fantasmales que llevan impreso el salitre y la espuma de los mares antiguos. Recuerdos que aún conservan intacta, dice, la huella de nata, las sensaciones, la piel, el sudor o la saliva del cuerpo que se amó. Pero a menudo no aparece la experiencia amorosa como una realidad evocada, sino como una posibilidad más bien intuida, dentro de un ámbito que ya no es el pasado, sino un tiempo sin esquinas, un tiempo sin antes ni después, un tiempo que se aproxima mucho al siempre, como si los amantes hubiesen vivido una suerte de vidas paralelas que más allá de la temporalidad les permitiera buscarse y pertenecerse desde siempre. Incluso desde mucho antes de que a los cuerpos les hubiese sido concedido el don de reconocerse y encontrarse. Por eso puede proclamar el poeta: aunque tú no lo creas, siempre estabas en mí cuando aún no eras. Un tiempo donde podría decirse que el amor es anterior al amor, o donde el amor, más que real, era aún una cosa presentida. Caminos que ya eran paralelos antes de ser caminos, y que después de haberse encontrado,
ya solo supieron avanzar en una misma dirección. El amor es como una terapia salvadora que le da su verdadero sentido a la vida. Porque en él está el remedio existencial contra el frío. En él la esperanza de los cielos luminosos, las promesas de abrazos desnudos y de esos días que el poeta está convencido llegarán. Por eso en alguna ocasión nos encontramos al amante transformado en un auténtico fetichista, un poco acanallado, que puede mostrar su fijación en aquellos pantalones memorables, él sabe los que son, que anunciaban en los tristes cines de sesión continua que todos los de aquella generación recordaban de él. O también se atreve a cantar las curvas de la mujer de la curva, esa yo no la llegué a conocer. O incluso se atreve también a idolatrar los pies de la amada y expresar su deseo de conservarlos en un relicario, como si se tratara de la más preciosa reliquia. Y dice, guardarlos como en una cajita de zapatos o un pequeño joyero. Sin embargo, no siempre el amor ofrece su cara más amable y es cantado a veces desde la ausencia, desde ese sentimiento de desamparo, de angustia o de vacío que produce cuando falta. Y ha de enfrentarse entonces, por ejemplo, a esa sensación de echar de menos toda la inmensidad de un segundo a tu lado. Y así, entre los recuerdos y las dudas, entre las certezas y los deseos, entre los desengaños y las quimeras, el poeta llega a ese destino final de su recorrido que es el último poema, escrito como legado, así lo llama él, para un lector incierto, donde busca la complicidad del lector futuro al doblar una esquina. En ese poema se alude al milagro que consiste en encontrarse más tarde o más temprano en el espacio de la lectura. Ese acto mágico y azaroso por el que al doblar cualquier recodo del tiempo se cumple el último acto de amor de la escritura, el último abrazo por el que dos voluntades y dos mundos ajenos y desconocidos, dice como cómplices ciegos, se unen en el territorio común del poema. Un encuentro fugaz por el que dos soledades se funden para seguir luego cada cual su camino, pero tras el que queda la grata sensación de que la cita, es decir, el poema, ha merecido la pena. Nada más, muchas gracias. ¿Escucha bien? No. Me oye igual. Por eso digo que tiene un equilibrio precario, es decir, que en cualquier momento se puede ir al suelo. Ahí seguramente se mantenga, a ver. ¿Ahí se escucha bien? No. Sí, me tengo que acercar mucho y entonces en cuanto me acerque esto volcará y... es aquello de que en el comercial el micrófono siempre está mal, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Así? Pues yo no quería leer así, pero bueno, lo hacemos así, da igual. Bueno, muchas gracias por haber venido. Supongo que habéis venido a la presentación del libro y no al escrache, ¿no? Pues el escrache no es aquí, el escrache es abajo en Génova. En unos 15 minutos andando estáis. Pues 10 minutos, bueno. Yo en 15. Vamos a ver, los más viejos del lugar seguro que recordáis una canción que se titulaba ¿cómo era? Nos acordamos del mar. Y había muchas versiones, pero la versión quizá más famosa era la que hacía Mandrágora. Y entre estrofa y estrofa Alberto Pérez metía un chascarrillo que venía a ser algo así como: igual que en televisión interrumpen la emisión
para anunciar un brebaje o un masaje. Interrumpo mi canción y coloco aquí un mensaje. El mensaje, en este caso, los consejos publicitarios son los agradecimientos que en mi caso en general, porque yo tengo muy agradecido eso de que es de mal nacido no ser agradecido, pero además en el caso de este libro son muchos, de que voy a ellos deprisa para no aburriros demasiado. Es un coñazo esto de tener el micrófono en la mano, pero bueno. No, déjalo, seguimos. Sí, porque se terminará por caer y será peor. No, bueno, llevan los agradecimientos. En primer lugar a los que no están, a los que ya no van a estar y deberían estar aquí. Mi padre, que bueno, ya lo he dicho muchas veces desde que falleció, pero además de ser la persona que llenó mi casa de libros, que traía de la imprenta y que fue quien me enseñó desde muy pequeño a amar la literatura, y que con todos esos libros de Lope, de Quevedo, de Calderón, pues yo tenía 12 años y no entendía una mierda de lo que había en los libros, pero me fascinaba todo el ritmo y toda la música, y él es el culpable de esta pasión inconfesable y confesada por la poesía. Pero además de eso me enseñó y me dio una directriz que he intentado seguir y que cada vez creo que voy a seguir más, que es: no te pegues nunca con los débiles, no te pegues nunca con los pequeños, no te pegues nunca con los que sean más flojos que tú, pégate con los poderosos. Y en esas estamos, y es con los que hay que pegarse, con los poderosos, porque pegarse con los débiles es de cobardes. Gracias, papá. 3 meses después de fallecer mi padre, murió mi hermana, Charo. Es el peor momento de mi vida, con diferencia, pero todavía me acompaña y me va a acompañar siempre una lección que me dio, que fue que uno no sabe cuánto le pueden llegar a querer a uno hasta que se da cuenta. Además de eso, me dejó como legado la música de los poemas de mi libro de las cartas, que nunca pudimos cantar, pero que algún día prometo cantar en público. Gracias, gorda. Además de eso, a mi madre, que no está y que le hacía mucha ilusión estar aquí, pero que sigue en el hospital, como ya sabéis, después de un montón de semanas. Mi madre fue la cómplice de todas mis frutas y la que me tapaba las banderas y los palos que me llevaba con las banderas para que mi padre no las viera. Y yo siempre, cuando era jovencito, siempre le contaba, había un poema cuando me decía: me vas a matar de un disgusto. Ahora pienso que a lo mejor su corazón algo ha sufrido por mi culpa. Cuando me decía: me vas a matar de un disgusto, pues voy a hacer esto que se hace en televisión, de esa es la cámara, ¿no? Porque es que lo estoy grabando para que ella lo vea. Siempre le recitaba un poema que era: mírame, madre, y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón lleno de espinas, sabes que nacen entre espinas flores. Es un poema de José Martí que a ella le encantaba y que ahora le va a encantar verlo en la tele, porque le hace mucha ilusión de que le cuentes cosas. Además de los que no están, a mis hijos, Paula y Víctor. Paula es esta rubia preciosa que está aquí, es tan bonita por dentro y por fuera, que hace un siglo Gardel ya cantaba aquello de la rubia más bonita que en todo el barrio vi. Pues eso lo cantaba por ella. Es mi mejor poema, lo único al que no le quitaría ni una coma. Y Churri, Víctor, que es el más precoz asistente a todos los recitales de poesía y que es casi un poema perfecto. Lo que pasa es que está empezando la adolescencia y está cambiando las neuronas por hormonas, y eso es un momento chungo, pero estamos en ello. Además, a todos los familiares y amigos ajenos al mundo de la poesía que habéis venido, sabéis que ha sido un año durísimo para mí, lo sabéis todos, ha sido un año largo ya y más, muy duro, y me habéis acompañado y me acompañáis hoy aquí también. Muchas gracias por haber venido. A los amigos poetas, que me hace una ilusión. Vamos a ver, el mundo de la poesía no es distinto desde la fontanería o el de las películas porno. Es decir, hay gente muy buena y gente muy mala. Yo creo que lo peor del mundo de la poesía son 2 o 3 editores bastante chungos y un puñado de poetas ombliguistas e insoportables. Pero lo mejor del mundo de la poesía son sin duda los poetas. Y debo decir que tengo la enorme suerte de tener muchos amigos, amigos cojonudos, que estáis muchos aquí, y de poéticas muy distintas, de sensibilidades muy distintas, que hacemos cosas diversas y que por encima de todo, además, sois amigos. Sabéis que os quiero un huevo, y
sabéis todo y además me esfuerzo cada día en demostrarlo, me puede salir mejor o peor. También os odio. A veces cojo algún libro vuestro, empiezo a leer un poema y digo, serás cabrón o cabrona. Esto lo debía escribir yo y no tú, pero son odios puntuales y muy cortos. O sea, en general os quiero un montón. Muchas gracias por estar aquí, porque creo que lo que más me gusta de escribir poesía y de respirar poesía es teneros a todos vosotros cerca. Yo creo que ya están todos. Bueno, no, claro, el tópico. Me falta Ana, bueno, enfermera, cómplice, que es un tópico todo, pero enfermera, cómplice, compañera, amante, amiga. En todos estos tiempos tan duros que me han tocado vivir últimamente, en muchos que conocéis y en otros muchos que no conocéis, aunque suene tópico, si no hubiera estado, no es que no estuviera este libro, es que yo no estaría aquí. Así es que gracias por. Y ya me quedan dos nada más. Pablo, poeta, amigo, es cierto que me rescató después de 20 años de un exilio voluntario del mundo de la poesía y de los poetas y de la publicación. Fue un gusto volver. Cuando el año pasado publiqué con Rafa González Serrano, cuando la vez se cayó sobre Lisboa, pues Pablo me dijo, joder, ¿cómo no lo has publicado conmigo? Y le dije, pues, porque me hacía ilusión publicar con Rafa, porque era una muestra de cariño y de confianza hacia mí, pero, le dije, pero el que acuñó el término de la cuadra Vitruvio, y el que lo usa siempre con mucha coña, soy yo. Y yo sigo siendo de esta cuadra, a lo mejor no soy el mejor pura sangre, pero me siento aquí en mi casa, puede que sea un jamelgo, un percherón, pero me encuentro aquí muy a gusto. Esta es mi casa y estoy muy feliz. Gracias, Pablo, por la confianza y por volver a contar conmigo. Y el último que me queda es Pedro Antonio, que dice, no nos conocemos. Bueno, había conexiones mágicas. Había una que no conocíamos y que la conocimos tiempo después. Y es que yo tenía en mi barrio una librería que frecuentaba una poeta que era amiga suya y que era amiga mía, que era una extraordinaria sonetista, y que yo tenía 12, 13 años y le llevaba a esta mujer a Sagrario Torres. Le llevaba los sonetos y nos escribía con esa grandilocuencia que usaba a veces. Y años después descubrimos que era amiga común. Cuando decidimos publicar esto, Pablo me dijo, te presenta quien quieras. Y le dije, quiero que sea Pedro Antonio. Me dijo, vale, pero se lo dices tú, porque sabía que estaba muy liado siempre. Y bueno, se lo dije y Carlos... Es que no le gusta el protocolo, Pablo. Bueno, yo se lo dije y me dijo que sí al momento, así que estuvo muy bien. Y bueno, pues no tengo nada que añadir a lo que has dicho. Excelente la presentación, muchas gracias. Muchas gracias por tu cariño y muchas gracias por estar aquí, por haber dicho que sí, por haber hecho esta presentación tan... Y bueno, ahora supongo que tendré que leer algo. Pero es que me siento un poco raro con el micro en la mano. Y es que no me gusta. A ver si así tenemos suerte y no se nos cae. Espera. No, es que ahora sí. Vale. ¿Se oye bien? Y si no, alzamos la voz. Muy bien, muy bien. Vale. Ahora tenemos el problema de la presbicia y que si acerco mucho, pero bueno. Bien, de todas formas tengo, como decía aquella canción, yo tenía un chorro de voz y solo me queda un cascajo, pero bueno, el cascajo lo sabemos usar bien, así que vamos a leer algunos poemas. No voy a contar nada del libro porque yo creo que los libros, cuando uno los escribe, después tienen 1000 lecturas. Bueno, 1000 lecturas en el caso de que consigan 1000 lectores. Pueden tener 100 lecturas o 150, para con internet alguna más. Pero ha estado, digamos que muy atinado, porque hay una mezcla de frutas que metafóricamente son la pasión, el amor, y banderas que son los muchos sueños perdidos o destrozados. Bueno, quizá no destrozados, pero desde luego maltratados y muy maltratados. Aunque había un poeta argentino, Rafael Amor, que decía, no es lo mismo, hablaba de los sueños y decirla, aunque no es lo mismo perderlo, aunque el norte siga siendo el mismo norte, no es lo mismo perderlo que buscarlo, aunque parezca, no es igual el desamparo.
Yo creo que no los perdí, pero andan por ahí bastante destrozados. Voy a leer algunos poemas del libro. Espero no aburriros y si alguien se aburre puede bajar abajo, tomarse una copa y después me las paga. Las copas. Contrato. En la letra pequeña del contrato, por la cara de atrás, del cuerpo 5 y en la parte inferior, en gris lavado, se esconde siempre una mentira oculta, una cifra que nadie se imagina y que todos firmamos, por estulticia o buena fe o acaso por ignorancia de la naturaleza de la parte contraria. El arriba firmante, me ahorro el nombre aquí, se compromete a derramar 100 lágrimas sinceras por cada instante de alegría. Si alguien incumpliera estas normas, se recuerda que será condenado por los usos y costumbres sociales. Y en eso, como Homero, sigo ya tantos años en la misma odisea, negándome a firmar si no es preciso. Es lo que te decía del difícil equilibrio. Es que si me lo acerco mucho, no veo. Mira, vamos a hacerlo sentado porque es que si no... Es un desastre. Le vamos a pedir a los Reyes Magos un micrófono. Ahora sí. ¿Ahora sí se oye? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Si me acerco sí, pero si no, no. ¿Ahí? No. ¿Ahí? Vale, ahí sí. Vale. El poema que da título al libro Frutas y banderas. Era un tiempo de frutas y banderas, de edificios a medio construir, de chiringuitos a pie de playa, de himnos, canciones de verano, amores nebulosos que recuerdas con la vaga nostalgia de algo que no fue cierto. Y sin embargo, observas hoy como la certidumbre de la vida que alientas y que sabes mentira. Los pantalones de los que hablaba Pedro Antonio, algunos lo recordáis, son aquellos pantalones que decían de piel de melocotón con unas campanas enormes que te ponías para todo marcar paquete y ahí todo estreñido y unas campanas gigantescas. Yo llegué a llevar plataformas. Lo digo para escarnio propio, pero llegué a llevarlas. Aquellos zapatos de Tony Ronald, tacón cubano también. Aquellos pantalones. Era noviembre y lluvia, y la memoria cerca detrás de las pupilas devastadas, heridas en 1000 lunas. Y aquellos pantalones memorables, piel de melocotón, los anunciaban en el technicolor de las pantallas, en tristes cines de sesión continua, siempre con 2 películas. Un billete de metro, 3 pesetas. El asientos calamares, solo 15. Aún no había hamburguesas. No queda más que un sueño. Lo demás es recuerdo del olor a fotal en las últimas filas y el tacto de las blusas y el sexo entre los dedos, el sabor de la sangre clavado en la garganta y aquellos pantalones memorables. Casi una niña. En la historia gastada de tu piel, en cada surco que puebla la arañada geografía de vísceras y memoria, hay un gemido, casi una súplica, un modo irreverente de decirme: bien pudiste ser tú, pero ya nunca te dormirás, amor, entre mis dedos. Fuiste un rubor, una presencia trémula junto al mar juvenil de mi recuerdo, entre velas arriadas en la carne. Hoy tan solo tu voz en la gramola de este baile de quienes y destinos, y tu nombre, castigo en mi memoria. Este es un poema que tiene una historia y sí la voy a contar, porque además está aquí una de las protagonistas de la historia. Es un poema que esboza algo que sucedió
diciembre del año 76, enero del año 77, ya no recuerdo si era diciembre o ya era 1 de enero. Y está simplemente esbozado en el poema, y casi 30 y muchos años después, el poema llegó a manos de mi amiga, queridísima, extraordinaria poeta y maravillosa amiga Elvira Daudet, y me dijo: tú eras de los que estaba arriba. Y la historia es la siguiente. Elvira y un montón de periodistas estaban en el Palacio de la Prensa, estaban haciendo un encierro en el Palacio de la Prensa, habían colgado una pancarta atravesando la Gran Vía, que supongo que diría Amnistía y Libertad o algo así, ¿no? Y había mandado allí, se había liado la Mundial, y había mandado policía, grises a caballo y tal, y Elvira me dijo: pero si nos salvasteis de que nos machacara la policía, tú eras de los que estaba arriba. Y dije: sí. Yo iba con un grupo de amigos, entonces la visión que tenías de la colectividad era acojonante, ¿no? Porque ibas con 20, y con 20 creías que llevabas un ejército de 100.000 y estabas convencido de que con eso te bastaba para cambiar el mundo. El caso es que 20 fuimos, cortamos el tráfico en Gran Vía, bueno, entonces se llamaba José Antonio, cortamos el tráfico como lo cortábamos entonces, es decir, años 76-77, un tipo intentó atropellarnos, el caso es que acabó volcado una furgoneta, la prendimos fuego, con la suerte de que con el fuego aquel toda la policía dejó tranquilos a los periodistas con los que estaba Elvira y se vino a por nosotros. Lo curioso y lo mágico de este poema es que cuando lo leíste dijiste, y yo me pregunto, pero ¿cómo pudiste darte cuenta de esto si no lo menciono? Eso debe ser comunicación astral, pero desde luego me pareció mágico. Esta es la historia, es que soy una buena cebolletas, que me vamos a hacer, que me gusta contar estas historias. En los ojos el humo hace que nazcan lágrimas. Fuera el humo, tal vez, quien nos venciera, el que la piel manchaba del color de la noche, de los rayos ajados que nunca fueron nuestros, el que nos convidaba a la derrota. Fuera el humo o la nada, la soledad a cambio de creernos eternos, cuando solo la ausencia llenaba los espacios, rincones donde el mundo pareció detenerse, un instante en la tarde. El humo y los neumáticos como dioses de fuego, tiznando de alborada tantos escaparates de pescados. Ahora sí se oye sin tener... Perdónanos, nada. Perdónanos de verdad. Tranqui. Lo siento no haber estado aquí. Ya contamos con eso de que... Perdóname. Nada, estás perdonado. Voy a aprovechar para echarle un traguito. Aquí me quedo hasta que te sientas como... No, así está perfecto. Así está perfecto. Así lo puedo dejar y no... Paseo de los borrachos. En la carrera hacia la luz te pierdes por todos los rincones donde nadie te busca. Y sales a la calle sin preguntar si existe un Dios que nos ampare en la derrota. Te urdes a ti mismo las trampas que no quieres de otros. La suerte era mentira y te das cuenta de esa verdad terrible y obcecada cuando la borrachera termina de instalarse y te paras a mear en una tapia. Nadie a tu lado, ni un alma, ni un ruido. Te mojas los zapatos y te alejas cansado por la angosta vereda que ya nadie recorre. Y descubres el nombre de la calle. Paseo de Sol y Sombra. Esto le pasa mucho a las grandes estrellas de Rosleta. Por eso decidimos hacerlo aquí en el Comercial. Habíamos pensado en el Madison, pero allí se acopla el sonido. Arreglado. Vamos a cogerte el volumen bien y... Suena como los megáfonos que usábamos entonces, que llevaban los megáfonos y empezamos, se acoplaban. Esto le da eficacia. Claro que le da. Habla tranquilo y yo me quedo un momento si se... No, sí, tranquilo. Vale. Estoy poniéndola bien yo hoy. No te muevas de ahí. ¿Soy yo o qué? Soy yo, no me muevas. Venga. Quería ir allí para que se callen. No pasa nada, esto pasa en los... Es que era difícil estar en dos sitios. Esto pasa en las mejores familias. A ver, de lo cotidiano, que
lo ha mencionado antes, es un poema que tiene su gracia. De la cinta adhesiva que protege los cables por detrás del enchufe, de la pasta de dientes, del cepillo en el vaso y el vaso en la repisa, del euro del periódico, de leerlo un domingo cualquiera en un paseo, de llenar la libreta con listas de la compra, comprar papel higiénico, de doblar una sábana, plancharme una camisa, preparar una tabla de patés o de quesos, ver contigo una porno de Nacho o de Sifredi, comparar realidades, reírnos de los diálogos, bajar al videoclub a por una del oeste donde todos los tiros se los peguen a otro, separar la basura, reciclar voluntades y que sirvan de abono para tanto amor nuestro, y mirar cómo duermes la siesta arrebujada mientras busco obstinado desde el último piso una red imposible que no esté protegida. Una fruta del libro, que llevamos muchas banderas, estamos muy guerrilleros. Joder, es que yo es oír Génova y me disparo. Ruido. Es esa cifra imaginada o cierta. Esta nostalgia que se desmaya a veces, justo debajo de la lengua. ¿Duermes? Te acunan rayos, látigos, culebras por sobre el sueño, mira. Si me estaré tal vez volviendo loco. Hay un zumbido que no se detiene ni cuando quiero conciliar espanto con desamor, y zumba una vez y otra vez y no se calla. Esta especie de ruido no buscado. Es el silencio de tus pies ausentes en la distancia de mis noches blancas. Lo rompes solo la mañana, otra, en que caminas a mi encuentro y ríes. Luego vino el otoño. Antes de ti llegó la presentida quietud de las banderas incendiadas, el púrpura del palio de los muertos, el tiempo de mi aroma en muchos brazos, las sombras de los bares y el destino, la grana de la sangre de mi aliento, aquel septiembre ardiendo ante mi pecho, playas de agosto, arenas de un exilio, y después el otoño parecido una novia, de blanco riguroso, confundida en la niebla, entregada y ausente, luminosa, distante, y en tu abrigo marrón ya tiritaba, tan solo recordarlo me estremezco, el fulgor del deseo. Vamos a meterle un poco de humor negro. Necesito un poco de colaboración. Para el humor negro necesito un poco de colaboración. Necesito la colaboración vuestra. A ver, me gustaría que repitierais conmigo una frase, ¿vale? Sí, tout ensemble. La frase es: el amor mueve el mundo, ¿vale? Vale. A ver, a la de 3, el amor mueve el mundo. Vale, no ha estado mal como ensayo. Una vez más. El amor mueve el mundo. Perfecto. Una última vez. El amor mueve el mundo. Y una mierda. Y una mierda lo mueve el amor. Los poetas y los escritores y los músicos y los artistas y la gente decente quisiéramos que el amor moviera el mundo, pero el mundo lo mueven los hijos de puta. Lo mueven los hijos de puta, los ladrones, los ignorantes, los zacios, los consentidos, los maliciosos, los perversos y los tiranos. Esos son los que mueven el mundo, y es responsabilidad nuestra, de todos y cada uno de nosotros, que el amor sea el que mueva el mundo y que no lo mueva todo ese gentuzo. Antes, cuando he mencionado el poema que le gustaba a mi madre, me he acordado de un poema de Martí, y aunque no sea un poema mío, pues me apetece leerlo y cantarlo, además. Y bueno, Martí, que era un extraordinario poeta, escribió en el 19 algo que en el 21 no es que no haya pasado, es que está más de moda y está más vigente hoy que cuando lo escribió Martí, porque al fin y al cabo Martí solo tenía un tirano enfrente, que era la ocupación española. Nosotros tenemos tiranos para aburrir, tenemos tiranos idiotas, tiranos ladrones, tiranos chorizos, tenemos de todo tipo de tiranos. Así es que
me voy a permitir el lujo de recitar este poema de Martí, porque me apetece. Lo cito de memoria, así que seguro que se me olvida algo. Pero decía: hay una raza vil de hombres tenaces, de sí propios inflados y hechos todos del pelo al pie de garra y diente. Y hay otros como flor que al viento exhalan, en el amor del hombre, su perfume. Como en el bosque hay tórtolas y fieras, y plantas insectívoras y pura sensitiva y clavel en los jardines. De alma de hombres los unos se alimentan, los otros su alma dan a que se nutran y perfumen su diente los glotones, tal como el hierro frío en las entrañas de la virgen que matan se calientan. A un banquete se sientan los tiranos, pero cuando la mano ensangrentada hunden en el manjar del mártir muerto, surge una luz que les aterra, flores, y huyen, súbito huyen, con el hocico y pavoridos. Los que se aman así, los que la augusta razón a su avaricia y gula oponen, los que nos tentan en la frente honrada ese cinto de luz que en el yugo funde, como el inmenso mar que en ascuas quiebra los astros que a su seno se abalanzan, los que no llevan del decoro humano ornado el sano pecho, los menores y los segundones de la vida, solo a su voz ruin y medro atentos, y no al concierto universal. Música, danzas, arenes, jamás la aprobación de un hombre honrado, y si acaso sin sangre hacerse puede, hágase, clávalos en el más alto del camino por la mitad de la villana frente. A la grandiosa humanidad traidores, cual implacable obrero que un féretro de bronce clavetea, los que contigo se parten la nación a dentelladas, como se la están partiendo esta y tantas otras. El mitin no me lo podía evitar, perdonadme. La memoria herida. Es largo septiembre sobre una piel infante, un presagio de invierno, tal vez un torbellino de miseria y destierro para un brazo vencido, para el labio tan joven desangrado en la tarde. Hay edades que son para los cromos, para las golosinas, para el aprendizaje alevoso y feliz de los pechos alzados, para el tacto de pubis como peluche suave, para el grito en la dicha y después la pandilla y cannabis, cerveza, los sexos encendidos, el besar inconsciente, la torpeza y la duda, pero no para el duelo. Para el dolor no hay cita, no hay edad para el llanto, nos robaban la vida. Miscelánea. En la suma de todo lo vivido, en la acumulación de tanto esfuerzo inútil, junto a momentos venerables se halla el sabio manuscrito de la muerte, citas, museos de palabras y cuadros de Monet o de Chagall, como aquel en el que ella sobrevuela la mano del hombre que la espera. Qué absurdo morirse justo antes de saber si lo alcanza, o vaga eternamente sobre el lienzo. Es que me lo saqué en grande porque la letra de la presbicia. La mujer de la curva. Lo de la mujer de la curva es una historia que habéis oído hablar todo. Bueno, y si veis ahí que Jiménez ya hay mujeres de la curva en cada curva. En cada curva hay mujeres de la curva. Pero esta es una mujer de la curva distinta. La mujer de la curva. No creáis a quien diga que la vio en esa curva. Nada más es su imagen proyectada y difusa sobre una carne en llamas que pedía 1000 veces repetirse en los sueños de manos enemigas. La mujer de la curva se aparece a quien se atreva a verla cada noche al salir del zoológico a la izquierda. Mas no es aparición ni hay más misterio que el justiprecio hiriente que reclaman bocas que la desean y manos que la buscan, que entre todas las curvas han caído en la suya. Bueno, vamos, ya queda poquito, no os voy a aburrir mucho más. Esto es un poema que también tiene una historia. Mi abuelo, el padre de mi padre, está enterrado en el cementerio civil, justo detrás de la tumba de Pasionaria, y enfrente algunos llamarían poesía de la experiencia, pero no es poesía de la experiencia.
Sí, por eso. Globalización. En la tapia trasera, olor a orín de perro y alfombra de condones, del viejo cementerio, a escasos 30 metros de donde está la tumba de mi abuelo. Allí pinté una vez muerte al fascismo. Y anoche debió ser, no lo vi antes, alguien dejó un recado. Nos vemos en el chat. Te quiero, Carlos. El mismo amor, globalizado. Otra... En el libro hay las frutas y las banderas van de allá a acá y a veces es el yo actual, el yo real, no el yo poético, el yo actual el que vuelve atrás y otras el Paco niño el que viene al presente. Y la verdad es que es el último poema que escribí de este libro. Y la verdad es que, ahora que no hay casi nadie aquí, os puedo contar que en realidad no sé qué pintaba aquí. Era un poema de amor precioso, pero es un poema escrito cuando ya el libro estaba terminado y lo metimos porque era un poema para Ana y era uno de los primeros poemas, era un poema precioso y lo metí en el libro, pero no formaba parte del libro, nunca formó parte. Y ahora, para mí, no entendería el libro sin él. Síndrome de Estocolmo. Eran cientos de hileras esperando a que uno, el más valiente, diera la orden de asalto de tus ojos. ¿Recuerdas esta tarde? Un universo de flores ofrecidas a tu pelo tomaron la Bastilla del paseo y nos hizo rehenes en un banco. Ya nunca jamás libres estas manos y las tuyas no están a mis grilletes, también encadenadas. Yo comprendo que piensen que estoy loco, alucinado, pero he de perdonarle a los almendros el secuestro que dura desde entonces y el no pedir rescate por mi vida. Propósitos. Disminuir... Espera. Es que os va a entrar la risa a los que me conocéis, pero esto era un propósito, pero los propósitos uno siempre cumple con todos los propósitos. De hecho, echo de menos aquí tener un buen cenicero, que tiempos aquellos en los que se podía leer fumando. Lo digo porque alguno se va a reír, claro, en cuanto... Propósitos. Disminuir poco a poco el humo del cigarro. Escribir sin su aroma o espaciarlo en la noche. No olvidarme de amarte cada día otro poco. No dejar que se pasen tantos días sin labios. Recordar las pastillas. Que nadie me lo diga. Y aprender de una vez a enviar desde el móvil mensajes. Y hasta haikus. En septiembre cambiar el poema de Neruda en el contestador. Y poner a Bukowski. Que los jodan a todos. Repetir cada día que otro mundo es posible. Ir 2 días al gimnasio. Volverme prescindible. Releer a Cortázar. Meter en la botella un mensaje encriptado que solo tú lo entiendas. Tirarla a la basura. Que quien quiera la encuentre. Pararme alguna tarde a ver crecer la hierba pensando en Eric Romer. Llamar a Woody Allen si consigo la hazaña. Importante. Sentarme a escribir sin buscar que el ritmo no sea todo. Que el que quiera danzar se ponga música. Y no bailarle el agua a tanto desconsuelo. Tampoco a los idiotas, a los que se disfrazan para jugar al baile. Y bueno, voy a terminar con un poema... Sí, con un poema disperso. Es un poema reflexión, es un poema inventario. Y es un poema en el que, vamos a ver, de todas aquellas banderas, aparte de varias detenciones y un montón de palos, me quedó muchas veces la sensación de que estaba viviendo un trozo de vida de regalo, porque varias veces, como decía Manrique, cuesta la vida tantas veces por su ley al tablero, y muchas veces pensé, joder, te has librado de esta, te has librado de esta, te has librado de esta. Y este poema es una reflexión sobre la muerte real, no sobre la muerte hipotética, es decir, ¿qué pasa si me muero mañana o dentro de 3 meses? Y la verdad es que es uno de esos raros poemas que normalmente uno, supongo, como aquí la mitad soy poeta, empieza a escribir un poema y lo rehace, y lo rehace, y lo rehace. Este es de esos poemas que creo que he corregido 2 o 3 comas. No me daba la gana. Ana siempre me decía, es un poema tan triste. Y es un poema triste, pero es el poema con el que quiero terminar. Yo no soy así de triste, o sea,
ya lo sabéis todos, pero es un poema en el que hablo de mi propia muerte, de la posibilidad y del miedo de morirme, que muchas veces lo he pensado. Tiene, como bien decía, tiene una cita de Runner: todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia, aquella escena del final de Blade Runner cuando está el replicante con Harrison Ford y que ahora recordáis todos. Y con esto pues terminamos. Como lágrimas en la lluvia. Las esquinas que esquivan mi sombra cuando busca los silencios y atrapa solo el ruido de mis pasos. Las verdades no dichas y también las mentiras escondidas a veces en preguntas retóricas. Los besos que no he dado, los que fui regalando sin ser del todo míos. Las noches solitarias de algún jueves perdidas, un periódico abierto sobre la mesa triste, libros que no he leído, películas que fueron pensadas para otro, algún guión de cine en el que me cambiaron el papel principal por uno de reparto, el olor rancio a semen y a cerveza en el hueco, y todas las caricias que agotaron mis manos, los besos que aún no he dado, cada carta no escrita, cada línea exiliada, las ideas perversas y las más lacerantes, esas que hacen que llore cuando nadie lo intuye. Presentir el otoño en pleno mes de enero, saber que es para otros lo que viene más tarde, que nada más es mía la percepción del tiempo y se agota deprisa, más de lo que quisiera. Las cosas más pequeñas y las inexistentes, la yema de unos dedos recorriendo mi espalda por la noche al dormirme, y todos esos versos que aún no he escrito y que nadie piensa escribir por mí. ¿Quién verá por mis ojos? ¿Quién usará mis manos? ¿Quién mi hueco en la cama? Nadie andará mis huellas, y me duele pensarlo. Como en un inventario, la muchacha en el banco, el orgasmo que duele, una letra vencida, esa carta tirada sin más a la basura, se rompió el corta uñas, debo dejarlo todo asentado y escrito. ¿Qué será del pijama? ¿Quién va a cortar el césped de esta estúpida forma de pensar tan dispersa? El dolor de los otros, aroma del invierno, ¿a dónde irán tus besos? Los calcetines rotos por la uña arrancada, que incineren conmigo todos estos papeles. El calzoncillo rosa con la goma raída, la fuente de su sexo, no se la dejó a nadie. El sombrero de fieltro que una vez compré en Praga, mi voz en el teléfono recitando a Neruda, tu boca en un pretérito, y los largos paseos por inciertos caminos. Todo se perderá como mis lágrimas en esta lluvia de hoy para mañana. Bueno, sabéis que siempre sabéis que siempre es tradición pedirle a Cueta para terminar que lea otro poema. Pues hoy no lo vamos a hacer. Vamos a pedirle a Paco que lea tres poemas. 3 poemas para acabar. Así que ya lo sabéis, tienes que leer 3 poemas. Nada, daros las gracias a todos. Deciros que la semana que viene, aparte del famoso Día del Libro, el jueves presentaremos aquí Los Pozos del Deseo, el último libro de Raúl Nieto de la Torre, y el viernes presentaremos Una onda en movimiento, un libro muy bonito de María de la O. Guillermo. Así que será muy bonito que volvamos a encontrarnos y que sigamos disfrutando de la poesía. Ahora vamos a escuchar 3 últimos poemas de Paco Coral. Muchas gracias. Me había echado cuenta de uno, pero... Vale, pues tenía uno preparado, ahora pensamos en los otros 2. Es el poema que mencionaba antes el Pedro Antonio, que es el que cierra el libro. Es el único que está estructurado, es decir, el único que lleva por así decirlo, una separata, que se llama acuse de recibo. Porque muchas veces me he preguntado, yo antes iba mucho a Moyano y a las librerías de viejo, y de repente te encontrabas con libros
que mirabas el copy y los 1800 y pico de poetas que no, ¿quién coño es este tío? No había leído nada de ellos y de repente, bueno, ahí descubrí a uno de los románticos españoles, una cosa más nada, pero Federico Balart, que era... Sí, pero era bastante... Pero lo descubrí ahí en una librería viejo y siempre he pensado que había una magia en esto, en los libros en papel existe una magia, es decir, un libro mío, o de Rafa, o de Ana, o de Cecilia, o de cualquiera de nosotros, que tú lo publicas, sale y que alguien, hay incluso, hay quien vende los libros, hay quien vende sus libros y te los encuentras por ahí, gente, sí, tú conoces alguno por ahí que va vendiendo los libros, incluso a mí me ha llegado que algunos de los grandes de la poesía española, de los muy grandes, incluso algún académico de la lengua española, poeta de los nuestros, que vende los libros que todo el mundo le manda, ¿sabes? Que mandan los libros y tal, y de repente los va y los vende y te encuentras con un libro que alguien le ha mandado dedicado a Peregrín Ferrer, por ejemplo, y te encuentras que su libro dedicado está con la dedicatoria, con la página de la dedicatoria arrancada en una librería de viejo.